El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. En su camino hacia Jerusalén, el Señor pasa por este pueblo donde se encuentra con esta familia, Marta y María, dos hermanas, que lo reciben en su casa. Recibir a Jesús en la casa era algo sumamente importante para ellas, no solo porque se trataba del Señor, sino porque la hospitalidad en el antiguo Medio Oriente, especialmente en los pueblos del desierto, la hospitalidad era un hecho sumamente importante, era una acción muy importante en la vida de estas personas. Recibir un huésped en la casa significaba recibir una bendición muy especial de lo alto. Y ese recibir al huésped hacía que el huésped, y esa bendición hacía que esa recepción del huésped implicara no solo mucho trabajo, sino también brindarle la mejor atención posible al huésped. Nosotros veíamos en la primera lectura cuando Abraham recibe a esos tres personajes que pasan por ahí y que él les dice: háganme el honor de quedarse conmigo, no pasen de largo, quédense. O sea, el huésped honraba a aquel que le brindaba hospitalidad. La presencia del huésped era un honor para aquel que le brindaba hospitalidad. Entonces Abraham, presuroso, le da a estos tres personajes lo mejor que podía darle. Le hace preparar a su mujer pancitos con la mejor harina, manda al criado a buscar el mejor ternerito para preparárselos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que podía darle, lo mejor que podía darle, era para el huésped. Entonces, claro, Marta y María reciben a Jesús en la casa. Aquí la Escritura nos dice: Marta lo recibe en su casa, evidentemente debía ser la hermana mayor. Y en este contexto Jesús se pone a conversar con los invitados, con los otros invitados, y se pone a conversar con María. Y Marta, preocupada por todas las tareas que implicaba la atención del huésped. Claro, llega un momento que Marta se enoja porque María la deja sola con todo el trabajo. Cualquier parecido con alguna situación que ustedes conozcan o que yo conozca es mera coincidencia, eso nunca pasa en realidad, pero bueno. Y entonces reacciona y le dice a Jesús, hace intervenir a Jesús en un problema doméstico. Y el Señor interviene de una manera que nos deja un poco desconcertados, pero que le está dando el sentido no solo a su visita a la casa de Marta, sino también le está dando el sentido de aquello que significa estar con alguien. ¿Qué era lo más importante en ese momento?
En ese momento lo más importante era estar con Jesús. Entonces María eligió la mejor parte. Pero Jesús no le dice a Marta que lo que ella está haciendo está mal. No. Al contrario, le dice, te estás preocupando por muchas cosas, pero quédate tranquila, una sola es importante. Él no dice, María eligió lo mejor, dice, María eligió la mejor parte, estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Marta eligió la otra parte, estar en la casa atendiendo y sirviendo a Jesús. La misma parte que eligió Abraham, que sirvió al Señor cuando el Señor vino a visitarlo. La palabra que transmite el Señor es palabra de vida. Cuando el Señor visita a Abraham, le promete un hijo. El Señor visita a Marta y a María, y en Marta y María nos está visitando a todos nosotros. Y el Señor lo que nos promete es la vida eterna. La escucha de la palabra, la atención a la palabra de Dios, es fundamental en nuestra vida. Nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad, en una cultura, donde tenemos mucho ruido a nuestro alrededor y donde siempre tenemos muchísimas cosas que hacer y muchísimas cosas de las cuales preocuparnos. Pero la más importante, muchas veces la dejamos de lado. ¿Cuál es la más importante? Nuestra relación con Dios. Nuestra relación con la palabra de Dios. Dejamos de lado la escucha de la palabra de Dios, dejamos de lado la lectura de la palabra de Dios, dejamos de lado el prestar atención al Señor que está junto a nosotros. Nosotros acá en el templo tenemos al Señor presente en el sagrario. ¿Tenemos conciencia de la gracia que significa que lo tenemos acá a la mano, cerca de cada uno de nosotros? ¿Que podemos venir a Él y conversar con Él todas las veces que querramos? ¿Nos damos cuenta de lo que eso puede llegar a significar en nuestra vida y de lo que de hecho significa tener al Señor junto a nosotros, tener al Señor a nuestro lado? La presencia del Señor, la presencia de Jesús, es algo que no puede pasar desapercibida en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Lamentablemente el Señor está ausente, pero no porque Él quiera estar ausente, sino porque nosotros muchas veces estamos mirando para otro lado, o porque estamos preocupados en tantas cosas que no le llevamos el apunte. Entonces el Señor le dice a Marta, tranquila, todo lo que estás haciendo está bien, pero vení, disfrutá, quédate un rato con nosotros, disfrutá del encuentro, disfrutemos del encuentro con Jesús, un encuentro que podemos tener, que de hecho, tenemos, gracias a Dios, todos los domingos en la Santa Misa, pero un encuentro que podemos también tener diariamente con este Jesús que está aquí en el sagrario. Escucharlo, hablarle, dejar que Él hable en nuestro corazón, dejar que se manifieste en nuestra vida. No dejemos pasar la oportunidad. Marta estaba preocupada por atenderlo y por darle lo mejor. María le dio lo mejor de sí misma. Marta estaba buscando darle lo mejor de lo que tenía. Ambas cosas muy buenas y ambas cosas muy importantes. Pero sepamos darle al Señor todo de nuestra parte. Darle lo más importante,
que es nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo.